Bien, y como se pueden dar cuenta, y ya habíamos anunciado que había una sorpresa en el día de hoy, ha vuelto el doctor Alfredo Ramos Guerrero después de harto tiempo por la pandemia y bueno, tomando las medidas y las precauciones necesarias, por supuesto. Estamos con el doctor. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Víctor, por invitarme. Bien, en general bien, optimista por el futuro, espero que sea bueno el futuro. Y en el campo del cine han salido algunas novedades. Bueno, y esta semana tenía que estar usted porque siempre nos comentó de Sidney Poitier, siempre habló de películas de Poitier. Alguna vez comentamos latamente El Maestro con Cariño y ahora que se anunció que había fallecido, ¿quién tenía que estar con este tema? El doctor Ramos, doctor. Qué bueno acordarse de un gran artista, sin duda que fue un excelente artista, sobre todo una persona de raza negra. Entonces es doblemente positivo el hecho de que él se haya superado en digamos, le tocó vivir unos momentos difíciles de la política de Estados Unidos cuando habían restricciones para este tipo de cosas. Claro, y cuando decir negro era una cosa, pero... Era tremendo, claro. Eso terminó con la ley de derechos civiles en el año 1964. Y Sidney Poitier participó activamente en esas batallas ahí por los derechos de los... De hecho, fue amigo de Martin Luther King. Fue amigo de Martin Luther King. Participó en una famosa caminata hacia Washington en esa época. Y participó Sidney Poitier. Los activistas decían que debía participar más activamente, pero el hombre era un hombre de cine y desde ese punto de vista siempre tuvo una actitud muy distante, muy contenida, en el sentido que no lo pasaran a llevar, y yo creo que hizo bastante por eso. Doctor, y Sidney Poitier fue también bastante curioso su vida, porque primero él no debió haber sido norteamericano, sino que tenía que haber sido, sus padres eran de Bahamas y su madre estaba embarazada cuando hizo un viaje a Miami, claro, pensando que le quedaban 2 meses para que naciera. Y se adelantó el parto y por eso siempre le decían que era un 7 mesino, nació de 7 meses en Miami. Es curioso, tiene razón, pero pertenecía a una familia muy modesta de Bahamas. De Bahamas, y Bahamas queda bastante cerca de Estados Unidos geográficamente, más o menos entre Cuba y Estados Unidos, en la zona de Florida, de tal manera que tienen más acceso los bahameños a la zona de Florida. Y era hijo de unos campesinos prácticamente, entonces iba a vender sus productos a Florida, a Miami. Y en una vez entonces su mamá, que estaba embarazada, accidentalmente tuvo a luz entonces en Miami, lo cual tuvo importancia en el futuro porque esta doble nacionalidad, bahameño y norteamericano, le abrió las posibilidades de intervenir entonces en Estados Unidos con total libertad, digamos. Así es, y cuando Sidney Poitier se dio cuenta en Bahamas, porque volvieron con él a Bahamas, por supuesto, que podía hacer otra cosa, pero en Bahamas no iba a hacer nada más que un lavaplatos, como él mismo lo dijo alguna vez, emigró a Miami y fue a lavar platos a Miami. Y a barrer salones también. Entonces tuvo unos oficios, era muy joven, por lo demás, 15, 17 años. Entonces tomó este camino siempre le gustó la actuación. Y bueno, eso lo llevó al éxito porque se fue perfeccionó su inglés, porque era un poquito, esto de Poitiers suena un poco a francés, porque esas colonias durante el siglo XIX, sobre el siglo XIX especialmente, hubieron ahí unos conflictos con Francia. Entonces no solo hablan inglés en Bahamas, sino que también se habla francés. Sí, y fíjese que él cuando ya estaba lavando platos, barriendo, cocinando, haciendo de todo, se fue a probar como actor al Teatro Negro Americano. Usted sabe que el Teatro Negro viene de Praga y es el teatro que se hace en sombras, pero con los personajes que están actuando en color, que no sale el actor, por supuesto, y se fue a probar ahí. Y el concepto negro no es racial. No es racial, se llama teatro, negro. Por eso es Teatro Negro de Praga, de ahí viene el concepto. De sombras, luces y sombras. Y el director de la compañía, al ver que él leía tan mal, le dijo: ¿por qué no te dedicas a lavar platos en vez de venir a perder tiempo a esta compañía?
Y él dice, ¿y cómo supo él que yo lavaba platos? Esa es una anécdota que tiene Sidney Poitier. Bueno, pero como la actuación le gustaba, siguió actuando, y en una de esas actuaciones lo vio un director, y ahí estaba justo la rendija donde se metió a Hollywood. Claro, efectivamente. Y de muy joven, yo me acuerdo haber visto una película con Glenn Ford, Semilla de Maldad. Semilla de Maldad. Bastante antigua, y estaba joven Sidney Poitier. Eso fue bastante joven. Posteriormente se desarrolló más, fue actuando, lo contrataron en otras películas y se vio que era un hombre que servía en el sentido y era una actitud bien orgullosa de su condición. Sí, por largo tiempo fue un actor secundario, y en Semilla de Maldad, una película que dirigió Richard Brooks en el año 1955, 55, fue el segundo papel secundario que tuvo Sidney Poitier. Fíjate. El segundo papel secundario, yo me acuerdo, y ahí estaba como más acorde con lo que era eso, estereotipo de los negros, porque aún no les decían afroamericanos, claro, sino que los negros de la época, y era una película que ya como que definitivamente se dieron cuenta de lo que venía. Y fíjese que de ahí eso le sirvió para posteriormente, el año 65, aplicarlo en la película Al Maestro con Cariño, que originalmente en español el título iba a ser Rebelión en las Aulas. Claro. Sí, tiene razón usted. Yo me acuerdo de mis tiempos de estudiante universitario, que vi también Fuga en Cadenas. Me gustó y me impactó con Tony Curtis. Sí. Pero eso fue como antes del año 60. Debe haber sido como el año 58. Fuga en Cadenas fue el año 68, una película que también se conoció como Fugitivos. El director fue Stanley Kramer. Oye, bueno, 58. 58. ¿Y por qué llamó la atención? Primero que estábamos en plena época del apartheid, ¿cierto? Del odio al negro en Estados Unidos. Estaba desatado. Luego, Tony Curtis era como un ícono de los actores blancos. Y bien, como dicen ahora, buen pinteado. Y Sidney Poitier era un negro que estaba entrando al cine, a Hollywood, ¿cierto? Pero era como casi, porque fue secundario, pero era casi un protagónico. Ahora, ¿por qué llamó la atención esta película Fuga en Cadena, o Encadenado, o Fugitivo? Porque los dos escapaban de la cárcel, esta es una película carcelaria, y escapaban esposados. Una esposa en la mano de cada uno de los actores. Entonces, que arrancaran de una cárcel un negro y un blanco, dos que ya eran íconos de su respectivo... eso causó mucho impacto. Claro, mucho revuelo. Yo vi esa película, claro, es muy buena, muy entretenida, tiene bastante suspenso y deseo de que logren la ansiada libertad. Además que Sidney Poitier en esta película obtiene por primera vez una nominación al Oscar como mejor actor secundario, y ganó el premio actor secundario BAFTA. El único que ganó en Inglaterra. Usted sabe que en Inglaterra dan los BAFTA, y ganó el premio. Fíjate, claro. Posteriormente ganó otro Oscar, ¿cierto? Ganó un segundo Oscar. Sí, por supuesto. Los Lirios del Valle, creo. Sí. Los Lirios del Valle, pero eso es más allá del año 60 y tanto, 67 creo que fue. Así bueno, el hecho es que le tocó actuar con varios artistas de reconocida calidad. Trabajó con Spencer Tracy, con Audrey Hepburn. Sí, pero ahí hay que detenerse cuando usted dice que trabajó con Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Sí. Hay que detenerse porque estaban los dos en el pináculo. Spencer Tracy, que yo creo que no hizo ninguna película mala, y Katharine Hepburn por lo mismo, e hizo la película que se llama ¿Sabes quién viene a cenar? ¿Sabes quién viene a cenar? Donde él era tenía que conocer a su futuro suegro, iba a ser presentado a su futuro suegro. Entonces, a uno le cayó bien y a la otra no le cayó nada bien. Y ahí está el conflicto con la hija. Con la hija, efectivamente. Era una familia de clase media, tengo entendido que se produjo este conflicto. Es muy interesante esas visiones también de esos años. Y ahí él interpreta a un médico que va a la casa de los suegros la primera vez. Todos cuando van a la casa de los suegros por primera vez van así como asustados, ¿no? Claro. Y ahí imagínense aquí, más encima que él era negro. Claro, es interesante esa película, sin duda. Bueno, mira, además de esto, curiosamente también, no digo curiosamente, pero entre otras actividades de su vida, está su condición de diplomático. Sí. Fue, fíjese, embajador de Bahamas en Japón durante varios años.
De tal manera que eso le sirvió también de un contacto internacional. Y, y tengo entendido que, no estoy seguro, de un tercer Oscar de reconocimiento de Hollywood. Una vez Sí, el año retirado, 92, que fue a su trayectoria. a su Y trayectoria. fíjese que una de las últimas películas en grande, digamos, que hizo Sidney Poitier fue el año 97, cuando 97. hizo El Chacal, que es un remake, Right. donde está Bruce Willis, está Richard Gere, y que No, Richard esa- Gere, que era un convicto, y él tiene que ir a hablar para que le ayude a cazar al Chacal, que fue un asesino. Un asesino internacional. Claro, y ahí está Esa actuación el- de Poitier. claro, la primera, la original, digamos, fue del año 1973, que la dirigió Zimmerman. Sí, verdad, ya. Sí, así que esa fue y la dieron hace poquito en el TCM, que yo veo casi todas las películas del TCM, ya. ahí Ahí han la dado dieron esa como película. como 3 veces en este último tiempo. Fíjate qué interesante. Y ahora el tema es que Richard Gere era un preso que había pertenecido al IRA. Entonces, por eso más o menos sabía técnicas de de claro, terrorismo. y él era un jefe del FBI. Ya, Poitier. este otro era el IRA de Claro. los revolucionarios irlandeses. Y ya lo último que hizo fue como una segunda parte de Maestro con Cariño, pero fue una película que pasó directa a la televisión, no estuvo en el cine. Ya. Claro, lo último prácticamente comienzo de los 2000, ¿ah? 90 y tanto, no me acuerdo Casi. exactamente la fecha, Me pero parece que es algo en 2002 por ahí, pero no recuerdo el detalle. Pero de todas maneras el hombre fue muy importante, muy importante. Prácticamente fue el primer individuo de raza negra de lograr entonces un Oscar, lo que es bastante meritorio, a pesar que hubo otra persona Sí. que ganó un Oscar antes. Mami, que Eh, hizo de Mami en la película Lo que el viento se llevó, Hattie, Hattie McDaniel. sí, Hattie McDaniels, McDaniel, que interpretó a Daniel. Ella a ganó Mami. un Oscar. Sí. Por allá del año 39, han pasado 1930, han pasado 80 años. Y lo curioso también es que, a propósito de eso, Sidney Poitier estuvo en una película donde se hablaba prácticamente el mismo tema de Lo que el viento se llevó, Ah. y su jefe era Clark Gable. Clark La Gable. película se llama Nació Esclava. Mira, tal vez no conocí Sí. ese detalle. Así que... También tu actuación con Clark Gable. Sí. Bueno, y otra conocidísima acá en nuestro país que se llama El calor de la noche, que la dirigió Claro, Norman sí. Jewison, Sí. que después hizo el Jesucristo Superestrella el 73. Fíjate, claro. O sea, un hombre importante desde el punto de vista del cine, desde el punto de vista de las relaciones humanas, a través de su condición de diplomático, y para qué decir como uno de los líderes entonces de conseguir estos derechos civiles de personas de color. Yo creo que un hombre que merece los reconocimientos internacionales. Desde luego el gobierno de Bahamas lo distinguió un poco menos que como un héroe nacional, lo cual es merecido, y tuvo una vida familiar bastante estable. 6 hijas mujeres. Una de ellas tenía actuaciones secundarias en televisión. Así que de 2 matrimonios. Con la primera señora tuvo 4 hijas y con la segunda tuvo 2 más. ¿Qué le parece? Ese es la parte que le gusta a usted, doctor, con tejido. Yo lo digo, digamos, por relaciones familiares, y estamos describiendo la personalidad importante de este personaje del siglo XXI y gran parte, la segunda parte del siglo XX. Yo creo que vale la pena considerarlo, vale la pena ver o rever sus películas, y para mantenerlo en el tiempo, porque Sí, creo que y marcó para la época. conocerlo, porque de repente hay gente que dice, ¿y quién fue? La nueva generación no saben quién fue No, Sidney Poitier. bueno, claro, y tiene unas películas bien entretenidas. Y otra gente, Al como Maestro digo, con Cariño. solamente el Maestro bueno, con Cariño. Pero y de tal manera que es un personaje digno de los reconocimientos internacionales que ha tenido, sin duda. También incursionó en dirección, pero parece que no fue tan brillante en dirección de películas. Tuvo algunas películas que dirigió también. Eso es más o menos lo que sabemos de este artista de color, que defendió bien su condición y hizo una carrera más que meritoria, porque lograr dos Óscares o 3 Óscares en Hollywood es una cosa bastante
bastante grande, bastante importante, Y en los tiempos, ¿quién lo ganó? Él, sobre todo. sin duda. Bueno, ahí estábamos recordando a Sidney Poitier con el doctor Alfredo Ramos, que ha estado nuevamente con nosotros para exclusivamente hablar de este personaje. Bueno, si a futuro hay que hablar de otro, con mucho Ahí gusto estaremos. le colaboro. Hagamos un alto y volvemos. Bien, y seguimos adelante, doctor. ¿Le parece que veamos el cortometraje para que usted lo comente? Bueno, conforme. Vamos a Sí, ver, sí. mire, ¿usted se come la sandía con pepa o sin pepa? Oye, me encanta la sandía, pero naturalmente trato de sacar todas las pepas, trato de sacarlas. Hay que hacer eso, tratar de sacar las pepas, porque miremos el corto y lo A comentamos. ver, vamos a ver. Now remember, don't eat the seeds or one's gonna grow in your belly. Jimmy! Watermelon! Ahora estábamos viendo el corto Semilla de Sandía. ¿Qué le pareció el corto? Mira, el corto técnicamente lo encontré bueno, los dibujos, pero el contenido me pareció bastante exagerado, porque ese pobre niño que accidentalmente consumió una pepita negra de sandía no puede tener ese tremendo castigo que aparece ahí. Por eso que no sé cuál es el trasfondo, a dónde quiere llegar este corto. No sé si es una propaganda para no consumir sandía o es para que los niños tengan cuidado, tal vez. No acierto a entender. Debe ser una persona que hizo este corto, no sé quién sería, y se le ocurrió tal vez un poquito, llamémoslo, no, mira, surrealista posiblemente. Surrealista desde el punto de vista del cine, porque desde el punto de vista pictórico no tiene que ver con esto.
Eso es lo que te puedo decir. Yo lo encontré como que finalmente era un sueño del niño. La mamá le dijo no te comas las semillas, él se la comió igual y cuando se acostó, porque vemos que está acostado, se da cuenta que está botando las hojitas, le crecen los brotes. Yo creo que el niño está soñando. Pero para mí que el niño no se comió la sandía en forma, digamos, fue un accidente. Sí, pero como la mamá le dice no te comas la semilla, la pepa, Y el niño, como que es un sueño. Eso es lo que pienso yo. bueno, Bueno, la cosa es que los niños que nos están viendo no se coman la sandía con pepa igual que el doctor, tampoco se la coma con pepa. Y bueno, ese era el corto de esta semana. Doctor, lo despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. muchas gracias por aceptarme. Entretenido siempre. Procuro hacerlo en forma lo más Y espero natural que volvamos posible. al training lo más pronto posible. Ojalá que así sea, Víctor. Con mucho gusto te colabore dentro de mis posibilidades y mis escasos conocimientos. Ya, no se tira al suelo, doctor. No, Digamos, no es caso. Son escasos porque me significa preparar, leer muchas cosas, entonces uno ahí va adquiriendo un rango mayor. Pero significa estar activo mentalmente, que es lo importante. Eso es lo importante. Que esté muy bien, doctor. Muy amable. Hasta la Víctor. próxima. Gracias. Bueno, y estábamos con el doctor Alfredo Ramos Guerrero, que era la sorpresa que les dije al principio. ¿Qué les pareció a ustedes? Estaban así a expectativa nomás, pero el doctor volvió. Así que un saludo para él, saludo para Roberto Albarracín también, que iba a estar esta semana, pero no pudo estar. Así que ya se van a reintegrar quienes han sido parte del programa por muchos años. Bueno, y ahora, no lo había saludado todavía a ustedes, pues Manuel Escobar, Francisca Alviña, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Bien, súper. Este es un programa que va a tener dos presentaciones, pero bueno, aquí estamos pues. ¿Qué cuentan? ¿Qué contamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos para seguir con el programa? Bueno, yo creo que a una de las noticias que más nos remeció y para abrir el programa, la muerte de Peter Bogdanovich, de este por supuesto. director de cine famosísimo. Profe, ¿qué nos puede contar sobre él? ¿Usted es el experto? ¿Sabes qué? Sí, mira, fíjate que lo que dices tú, famosísimo, sí, pero curioso además de famosísimo. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo saben porque lo han comentado también alguna vez, que Peter Bogdanovich desde niño le gustaba el cine. Ya era un cinéfilo, tenía como 7 u 8 años cuando aprendió a escribir. Supongo que iba al cine, porque uno no veía películas por televisión en esa época, y hacía unos comentarios de la película, ¿ya? Escribían un comentario de la película en tarjetas. Y luego le gustó tanto esto que fue perfeccionando su comentario y fue crítico. Comenzó a escribir en diversos diarios, trabajó de periodista. Cuando trabajaba de crítico de cine, se encontró con un director, Robert Corman, y este lo invitó a trabajar de productor de sus películas, sabiendo que sabía tanto. Va Peter Bogdanovich a trabajar con Robert Corman y hace una película que le fue bastante bien, y 1 o 2 años después hace la segunda película, que es la película más reconocida de su carrera. Imagínate, recién en la segunda, que se llama precisamente La Última Película. Y esta última película habla de los jóvenes norteamericanos, pero de Estados Unidos profundo. Esa no es la con John neoyorquino. Ford, Víctor, ¿no? No, la última película trabaja Sybil Shepherd, Civil Shepard. ¿ya? Y ahí hay otra historia, hay otra historia grande. Ahí está Sybil Shepherd, y esa película ganó Oscar a mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, fue nominada a mejor actor y mejor película, o sea, estuvo en todo, fue en blanco y negro. Y luego Peter Bogdanovich ahí se enamora de la Sybil Shepherd. Y fíjate, esta no es la parte así como se llama, comidillo. Sybil Shepherd era modelo. Y él la conoció como modelo y le invitó a participar en su película, la última película, y se enamora de ella. Y se separó de su esposa, con la que tenía 2 hijos, y yo la grande. Bueno, estuvieron un largo tiempo juntos y después se separa, estuvo con otra actriz. Esta actriz fue asesinada por el esposo, se presume que a consecuencia de haber andado con Peter Bogdanovich, y luego se casa con la hermana chica de esta actriz. Bueno, ese es otro cuento. Luego, no tiene tanta resonancia en sus películas, pero hay un momento en el año 80, 81, donde tiene películas que
son bien destacables. Ahí aparece Nace una estrella con Barbara Streisand. Correcto. ¿Tú la viste, Fran? Nace una estrella, estuvo en Luna Barbara de Papel. Streisand y Ryan O'Neal me parece que está en esa, ¿o no? No, Barbara Streisand y Christopherson. Y luego está con Ryan O'Neal, sí, trabajó Peter Bogdanovich en Luna de Papel, porque está Ryan Luna de O'Neal Papel, con su correcto. hija La estaba confundiendo. Tatum O'Neal, y Tatum O'Neal hizo un papel tan grande y la película tan increíble. Mira, no sé si la habrás visto, Francisca, porque es una película que no se repite mucho en televisión, y la verdad que ahora cuesta encontrarla, digamos, en formato normal, porque en internet se encuentra de todo. Formato legal, claro. Claro, porque tan buen papel que Tatum O'Neal logra ganar el Oscar a la mejor actriz, y es la actriz de menor edad que ha ganado un Oscar en la historia de los Oscars cuando tenía 10 años. Imagínate, 10 años. Así que te recomiendo que la veas. No sé si la viste, pero si no la viste, te la recomiendo. Ya. Bien, y luego del obituario, continuamos con nuestro programa, y yo creo que esta parte, ¿quién la presenta a ustedes dos? ¿Manuel o la Fran? No, Manuel, adelante. No, la Fran, porque la Fran está ¿La Fran? demasiado entusiasmado con esto. O sea, Sí. quitarle este honor a la Fran es imposible. Vamos, Digamos porque vamos a que hablar de algo muy vamos entretenido. ahora Bueno, al bloque de la Fran. Al bloque de la Fran. no, es el bloque nuestro, Manuel. No puedes Correcto. decir que no te gusta lo que vamos a decir. Bueno, a propósito de un mega estreno de hace un par de días, hace una semana, vamos a hablar de una serie que ha estremecido durante años a la industria del manga, a la industria del anime, a la industria a nivel global, porque no es una serie de anime que hizo que mucha gente que no le gustaba el anime se metiera en este mundo a raíz de esto. Y esta serie es Shingeki no Kyojin, o su título en inglés Attack on Titan. Y bueno, vamos a hablar de esto. Se estrenó recientemente la última parte de la cuarta temporada, que es donde vamos a ver el final después del 2013, que fue cuando se estrenó la serie en televisión. Y todos estos años, así que Manuel, parte tú, yo ya te hice la introducción. Bueno, partir que esto obviamente son de las series que han triunfado, pero como todas muchas de las buenas series de japonesas vienen obviamente de un manga, que el manga partió el 2009, ¿ya? Y aquí vamos a ver esta serie que básicamente te lleva a un tema bastante de lo que es político, ¿ya? Y religioso, es lo primero que toca en su fundamento en la serie. Obviamente es una serie finalmente de acción, que termina siendo de acción, en donde nosotros vamos a ver a los protagonistas que luchan contra estos personajes denominados titanes, que son seres descomunales que van y devoran humanos. Entonces, existen, la raza humana está bastante diezmada, al estilo muy posapocalíptico de películas o series que hayamos visto posapocalípticas, y que algo pasa, que se diezma la raza humana y finalmente la raza humana queda sometida a ciertos lugares, nomás que en este caso son unas ciudades fuertemente amuralladas. Y ellos, a través de unos dispositivos especiales que llevan en sus cinturones, pueden saltar muy largo y herirlos de tal manera con una especie de espada que ocupan, que el lugar de, me parece, si mal no recuerdo, el lugar de daño que necesitan es en la nuca. Bueno, para complementar un poco, en relación también a toda la historia, yo no sé si hay gente, bueno, eventualmente hay mucha gente que no conoce la historia, pero es una serie que de a poco nos va entrando. O sea, en primera instancia, en la primera temporada no estamos tan conscientes de que hay una guerra detrás, pero después nos vamos haciendo conscientes de que el contexto es una guerra, es una lucha entre dos bandos. Y lo interesante de esta serie, más allá de lo que se trata, de lo que toca, básicamente es que hay un desarrollo muy profundo y muy complejo de los personajes. Y hay una mirada súper adulta del autor también, que es alguien, el autor es un mangaka súper joven. Esta es su primera obra. Él lanzó esta obra en el 2009 con su manga. Tenía 20 años. Y tiene una mirada muy madura y muy adulta sobre
cuál es el contexto de la guerra, cómo los personajes van constantemente rompiendo sus propios valores, cómo van distorsionando los valores a través, porque son personajes tremendamente ideologizados, tremendamente adoctrinados, que ellos son parte de una milicia que, como en todas las guerras, van con un objetivo que es derrotar al enemigo y después se van dando cuenta de que los personajes cada vez están llenos de matices. O sea, no tenemos un enemigo y a un protagonista que es el bueno. No hay una fuerza entre el bien y el mal, sino que ambas fuerzas tienen muchos matices y te hacen tener un contexto y una altura de mira frente a la historia que es súper interesante. Yo podría decir algo, Manuel Sí, por supuesto. Escobar, porque tú no sabes el trasfondo de esto. La Fran me manda WhatsApp y me dice, tiene que verla. Le digo, pero no, si ni la conozco, pero tiene que verla. Entonces yo, haciéndole caso a Francisca, porque de repente nosotros le decimos que vea cosas que conocemos, te hice caso a Francisca y también tengo alguna opinión de ello. No especializada como ustedes, pero desde la mirada del espectador, o a lo mejor del crítico. Bueno, la gente que no conoce como yo el tema del ataque a los titanes, para decirlo en español, pienso que de partida es una serie que no es para niños. O sea, correcto. Aquí yo creo que, y esto es lo que quiero decir, Francisca, no es que te quiere echar abajo tu serie, pero creo que los padres, de repente, porque los niños se dejen de molestar, lo dejan quedar lo que sea. Entonces creo que aquí, con esta serie debería funcionar el control parental, primero. Segundo, que los padres se den cuenta de lo que están viendo sus hijos. O sea, la historia parte con una historia bastante conocida. Una guerra, ¿cierto? Llegan unos gigantes que como gigantes parecen que son cíclopes, cosas así, que la única forma de que mueran, ya tenemos un tic, es que se les entierre una daga en la nuca, como dijo Manuel, y luego en la ciudad, cuando el pueblo, porque un pueblo no es un país, sino que el pueblo cuando se ve diezmado, van haciendo los círculos y hacen el primer círculo, segundo círculo y el tercer círculo. Se crea una milicia y esa milicia tiene 3 escalones o niveles. Los que están a cargo de cuidar la primera línea, la segunda línea y los que están a cargo de salir a luchar con los titanes. Los que salen a luchar con los titanes vuelven a su reducto. Si me equivoco con los nombres, ustedes me perdonan, ¿no? Pero vuelven generalmente muertos o mutilados. Y en esas luchas hay mucha sangre, hay mucha violencia y hay una lectura subsecuente que la violencia es buena, y eso no sé si se dieron cuenta. Segundo, y aparte de eso, de esa violencia, está el tema archivisto en muchas películas, incluso en El Señor de los Anillos, Manuel, que aquí en esta serie, en vez de anillo, es una llave, la llave que guardaba el hombre y que después cuando muere sale, que está el secreto. Entonces, creo que es una serie que para mayores, yo diría no quiero pecar de moralista, pero 16 años para arriba. O sea, de 14 podría ser. Es una serie que yo le colocaría la misma restricción que una persona que fue a ver Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque es una serie que tiene bastante sangre, es bastante cruel. Yo a un niño pequeño no se la mostraría. Normalmente hay que indicar que no toda la animación ya, y como hace mucho tiempo se viene dando, hay animación para niños y hay animación para adultos. Esta claramente es una animación para adultos y no necesariamente hablamos cuando es animación para adultos, es que tiene contenido sexual, sino que tiene violencia y una trascendencia y un pensamiento que no es... realmente si un niño la viese, aparte de quedar un poco impresionado por la cantidad de sangre, no va a entender lo que quiere decir la serie. ¿Ya? Va más allá, va a presentar unas cosas que de repente no son indicadas, pero obviamente dentro de la literatura, dentro de los cómics, dentro del cine, hay cine para pequeños y para grandes, ya sea hecho en animación o con personajes de la vida real. ¿Qué es lo que Ahora, pasa para también? terminar, Fran, No, para profe. terminar y no quedarte porque en lo último que quiero poner, hay un punto de vista filosófico en esta película que está bien inmerso. Y ese punto de vista filosófico, tal vez ontológico, es que el valor de la vida es relativo de acuerdo a el anillo donde se circunscriben estos ejércitos. Y finalmente el valor de la vida de
de este grupo de élite que sale a luchar con los aliens. Y ahí también hay que detenerse y empezar a analizar un poco más profundamente. Como ves, Fran, te hice caso e hice el trabajo. Pero no se ha puesto al día porque eso se va desarrollando en un principio de la historia. Después hay mucho pero más si yo, que a ver, descubrir. Está la es que búsqueda tú me de la dijiste que verdad lo de todos viera, los Fran, personajes y me la dijiste que la libertad. viera y yo no me puedo ver todos los capítulos una, pero si No, quieres no de aquí a la puede. próxima semana te veo a todas las temporadas. Sí, Pero lo que quería agregar yo es que ya he sabido que el anime es una industria gigantesca y como industria gigantesca que mueve muchísimos millones de dólares, hay nichos hay nichos, tiene distintos géneros para cada segmento. Hay anime porno, hay anime para niños, hay anime de sangre, hay anime dedicado a niñas, como que es como un shoujo, hay distintos estilos. Entonces, claramente esta es una serie, es animación, pero se tiene que evaluar igual como si fuera una serie normal desde 16 años para arriba. No sé si estará bien esa segmentación, pero hace rato que hay un estigma, que ya no está ese estigma de que es animación, por lo tanto es apto para niños. Dicho eso, la serie es maravillosa, o sea, ha tenido muchos rankings, vendió muchos millones más de 100 millones de ejemplares en la editorial Kodansha, que es la que está a cargo, que dicho sea de paso, estaba en la bancarrota antes de que aprobaran este proyecto de Hisayama, que es el autor. Y Attack on Titan rescató a esta editorial de la quiebra por todo el éxito que tuvo. fue un gran golazo, pero como bien dicen, bien dice la Fran, yo les recomiendo esta serie. Es una serie que los va a tener ocupado bastante tiempo. Si les ha gustado el estilo de Juegos de Tronos, el estilo de un mundo, porque no deja de ser un épico medieval fantástico, aunque con algo de tecnología. ¿Ya? Obviamente esta serie, por supuesto, tiene un protagonista que es considerado al principio de toda la primera temporada, se podría decir, The Chosen One, como el elegido, pero ahí después se van develando más cosas que hacen que no sea tan elegido como se pretende y lo hace bastante interesante. No se enamoren de los personajes, la misma recomendación que yo les digo que a los que ven Juego de Tronos, no hay que enamorarse de los personajes porque varios terminarán de una u otra manera no muy bien, pero si quieren ver una película o una serie entretenida de animación, esta es una de las que se puede recomendar. ¿Le contamos o no le contamos, Manuel? Bueno, nos vemos nos vemos la próxima semana y bueno, que les vaya muy bien. Buen comentario, Fran, de tu serie. Lo que decía yo es para que funcione un control parental, no que no la vean, al contrario, que la vean, pero el que tiene que estar ahí con los niños más pequeños es la mamá o el papá. El resto que la vea, porque hay que ver todo, hay que ver de todo en la vida. Entonces, pero cierto, y el rango de 16 años es la clasificación que viene en los trailers. Tú te das cuenta que dice PG tanto, ese es correcto. Es una censura que recomendada, ni siquiera es censura. Así que bueno, esperemos que tengan una buena semana, Manuel, que sean igual, y nos encontramos en el próximo capítulo. Chao. ¡Chao!